Bueno, en este video tutorial vamos a utilizar lo que es un nuevo método para poder recuperar lo que es nuestro dispositivo. Siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para poder recuperar tu dispositivo. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC. Como pueden ver, en nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Vamos a devolvernos lo que es a la red de Wi-Fi para poder entrar al dispositivo. Nos devolvemos aquí. Vamos a darle al icono de compartir, al código QR. Luego le damos aquí donde dice Nervis. Luego le vamos a dar aquí donde dice activar. Luego le vamos a dar aquí en estas letras que aparece aquí abajo. Luego nos llevaría a esta opción. Le damos ahora a los tres punticos. Le damos a ahora donde dice compartir vínculo. Le damos en compartir vínculo. Vamos a seleccionar Google. Le damos usar sin cuenta de Google. Le damos en listo. Y aquí vamos a seleccionar una de estas opciones para que se nos habiliten estas rayitas aquí en la parte inferior. Le damos clic. Le damos ahora donde dice abrir en el navegador. Luego le damos usar sin cuenta de Google. No, gracias. Y luego aquí vamos a escribir nuestra página oficial que se llama Davicel. Así tal cual como aparece en pantalla. Seleccionamos de primera. Luego seleccionamos esta opción para que nos lleve lo que es a nuestra página oficial. Le vamos a dar aquí en entendido. Luego vamos a buscar una entrada. Vamos a buscar una entrada que dice, le damos aquí donde dice ver más. Vamos a buscar la entrada que dice apps Davicel. Le damos donde dice ver más. Esta es la entrada que vamos a seleccionar. Le damos clic. Luego que ya lleguemos aquí, ahora vamos a buscar la opción de ajuste. Aquí tenemos más métodos diferentes para cualquier otro dispositivo. Vamos a buscar ajuste. Vamos a ver si nos deja entrar. Aquí está. Vamos a darle clic. Si no te deja entrar en ajuste, entonces lo que vas a hacer es devolverte hacia atrás. Te devuelves hacia atrás. Vas a ir aquí a inicio, aquí en las primeras aplicaciones que nos aparece. Y vas a dar aquí donde dice PAL Store. Vas a darle clic aquí y te llevaría lo que es a este apartado. Luego le vas a dar aquí donde dice app. Luego le vas a dar en descargar cualquier aplicación. Listo. Ahora le vas a dar aquí en la lupita y vas a escribir Activity. Y te va a salir la opción de Launcher. Le vas a dar en obtener. Ahora se va a descargar la aplicación. Cuando ya descargue por completo, le vas a dar aquí donde dice activar. Le damos en aceptar y aquí van a cargar todas esas aplicaciones. Vamos a esperar unos segundos hasta que carguen todas esas aplicaciones. Cuando ya carguen estas aplicaciones, vamos a buscar la siguiente configuración. Vamos a escribir aquí en la lupita y vamos a escribir ajustes. Le vamos a dar al icono de ajuste que aparece aquí arriba. Le vamos a dar clic y nos llevaría a este apartado. Ahora nos vamos aquí a las últimas opciones. Le vamos a dar aquí donde dice características adicionales, accesibilidad, menú de accesibilidad y habilitamos ese menú de accesibilidad. Ahora nos devolvemos hacia atrás y ahora vamos a buscar administrar aplicaciones, lista de aplicaciones y nos vamos a las últimas opciones y aquí vamos a poder encontrar servicio de Google. Le damos inhabilitar esos servicios de Google. Ahora vamos a reiniciar nuestro dispositivo, lo reiniciamos. Ahora vamos a darle siguiente y vamos a llegar a las siguientes configuraciones. Vamos a esperar que cargue el dispositivo. Vamos a esperar que cargue y luego vamos a seleccionar las siguientes opciones. Al final del video vamos a explicarle cómo corregir algunos errores cuando ya recuperemos nuestro dispositivo por completo. Por eso es recomendable ver el video tutorial hasta el final para que puedan solucionar esos errores. Vamos a darle aquí donde dice no copiar y luego aquí llegaríamos a este punto. Cuando lleguemos a este punto donde dice buscando actualización, un momento, vamos a darle clic
Y aquí tenemos que hacer un poco de ser rápido. Vamos a darle al asistente de Google, le damos al asistente, le damos clic, le damos Google, le damos una sola vez. Ahora, si te sale así, le vas a dar aquí a este icono, te vas a las últimas opciones, le das en ayuda, le das aquí al icono de compartir, le das en Gmail y aquí le das en omitir, le das habilitar los servicios de Google, habilita los servicios de Google, te devuelves hacia atrás suavemente, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y aquí te dará la opción de poder recuperar tu dispositivo. Le damos en aceptar, le marcamos estas opciones para hacer el proceso más rápido. Luego le das aquí en omitir, le das aquí en omitir y así luego le vas a dar en ajuste, luego le das aquí en sistema, le das a restablecer dispositivo, le damos a eliminar todo. Esto lo vamos a hacer para que nuestro dispositivo nos quede libre de errores, nos quede un dispositivo totalmente nuevo, porque si no lo dejamos así a veces nos quedan muchos errores.